Buenas tardes. Vamos a presentar una serie de 7 capítulos sobre el Santuario de Lourdes. En la primera parte de cada capítulo, un ponente del Servicio de Formación de la Hospitalité versará sobre la historia de Lourdes y en una segunda parte el padre Horacio Brito, antiguo rector del santuario y actualmente capellán general de la Hospitalité de Lourdes, tratará sobre el mensaje que la Virgen quiere transmitirnos. Damos paso al capítulo de hoy. Hola, buenas tardes, Juan Ignacio. Buenas tardes. ¿Tú tomas parte en la peregrinación con los enfermos a Lourdes? Sí, todos los años, llevo ya 30 años aproximadamente, que voy tomando parte en la peregrinación diocesana a Lourdes, que se suele hacer en el mes de mayo, a finales o principios de junio, que suele ser de viernes a lunes. La peregrinación diocesana de Guipúzcoa se compone de enfermos, médicos, enfermeras, camilleros y el clero. El sábado, que es el día en Guipúzcoa, puede haber unas 1.200 personas en los diferentes actos religiosos que se hacen en Lourdes. Los médicos, enfermeras, camilleros, el cometido que tenemos es ayudar a los enfermos y acompañarles en todo momento, incluso a los peregrinos que se nos han juntado para la peregrinación. Cuando estamos en Lourdes, uno de nuestros trabajos es atender a los enfermos en sus necesidades de higiene diarias, ducharles, ayudarles a vestirse a muchos de ellos, y con algunos enfermos no suele ser nada fácil esas tareas porque su estado físico son como son. Después tenemos que hacer la limpieza de las habitaciones, hacer las camas, procurar que hayan tomado las medicinas que tienen encomendadas, que muchos de ellos se quieren olvidar de las medicinas, etc. Después hay una parte que es muy importante para mí, es escuchar las pequeñas historias que quieran contar los enfermos, porque en sus casas están aburridos de oírles las mismas batallitas y no les prestan mucha atención. ¿Y los enfermos hacen alguna pregunta o algún comentario acerca de los milagros? Normalmente el enfermo no hace comentarios ni preguntas sobre milagros. Yo creo que interiormente alguno de ellos puede pensar en su posible curación, pero normalmente esa pregunta no sale a la vista. El sábado, día de la diócesis de Guipúzcoa, que se celebra la misa en la gruta, presidida por nuestro señor obispo y otros curas que suelen ir acompañándole, y uno de mis cometidos es sacar las fotos de las pequeñas anécdotas que van surgiendo en el día a día para rellenar las revistas las 3 revistas que solemos hacer durante el año. Hay que hacer acopio de fotos. Claro, pero tú que estás ahí en todo el meollo, ¿te ha tocado ver alguna vez algún milagro? Sí, en una ocasión he visto una cosa un poco especial en la celebración que estábamos en la gruta. El obispo, Monseñor Munilla, y con varios sacerdotes estaba celebrando la misa el sábado, que es día de Guipúzcoa. En la celebración en la gruta transcurrió con la emoción que te transmite una ceremonia que es donde apareció la Virgen a Bernardita. En el transcurso de la celebración, una de las enfermeras nuestras, una de ellas era profesional, vieron que una señora se estaba poniendo pálida y estaban pendientes de ella porque ésta se nos marea y es muy habitual que se maree alguien, bien por el cansancio de los kilómetros recorridos para llegar allí o por la emoción que te transmite la ceremonia en la gruta. Y en esto a la señora se le cayó una muleta. A mí me llamó la atención el ruido de la muleta y las 2 enfermeras que estaban
pendientes de ella, pensaron, esta se nos cae, e inmediatamente fueron a socorrerla dándole la muleta. La buena señora dice, no se dan ustedes cuenta que puedo andar. La señora era francesa y habló en francés. Cuando oí yo esta conversación que decía la señora que puedo andar, me llamó la atención y me puse a sacarle fotos a la señora esta, y en aquel momento apareció otra señora que era su cuñada y emocionada se puso a llorar. Después de entre la gente empieza a aparecer su marido, los familiares, y bueno, pues allí había un poquito de alboroto familiar, digamos, cosa que los demás no nos enterábamos prácticamente de lo que estaba pasando. Había compañeros que estaban bien cerca y no se estaban enterando. El propio obispo, Monseñor Munilla, que estaba allí, tampoco se estaba enterando de lo que estaba pasando. Y yo seguía haciéndole fotos hasta que en un momento me dice ella que no le haga más fotos, pero como fotógrafo pues sigues haciendo las fotos hasta que puedas. Entonces venía la señora esta al principio muy despacito, después ya empezó a andar normalmente y sin muletas. Yo fui el que le abrió la cuerda para que pasara hacia la gruta y ella venía sin muletas ya. Nuestras enfermeras venían con las muletas en la mano. Y como se aprecia en las fotos, ahí está su marido, que al principio le reprimió un poquito, porque venía allí, en fin, armando aquel alboroto que se montó entre ellos. Y lo curioso es que nadie del entorno se estaba dando cuenta de una posible curación inmediata en la gruta de Lourdes. En la foto se aprecia cómo los familiares se ponen todos allí a agradecer lo que había ocurrido. Nosotros, pasado el primer momento de emoción, le preguntamos al marido a ver si aquella señora en casa andaba, y nos dijo que llevaba más de 10 años que se movía muy precariamente con sus muletas en casa, y de pronto se puso a andar. Esa es la historia que tengo yo de acontecimiento extraño, digamos, de alguna manera, en Lourdes. Muy emocionante, por cierto. Muy emocionante. Después hemos tenido la suerte de hablar con un médico que es de la constatación de las curaciones inexplicables en Lourdes, y nos dijo que se juntaban 2 veces al año, entre 30 y 40 médicos, para estudiar los casos que con los medios actuales de la medicina y con los conocimientos actuales no tienen explicación la curación que se produce. Le preguntamos cuántos expedientes aproximadamente hay al año y nos dijo entre 30 y 40 expedientes somos los que analizamos y entramos haciendo de abogado del diablo para ver cómo puedes encontrarle una puerta a esa curación, pero si no tiene explicación posible, pues entonces pasa como curación inexplicable. Pues muchísimas gracias, Juan Ignacio. Ha sido muy interesante todo lo que nos has contado y emocionante también. Sí, esta es mi pequeña experiencia de Lourdes. De momento sabemos que esta figura que ve Bernardita le dice también que las palabras convertíos y penitencia. ¿Hay algo más que añade a estas palabras o esto termina aquí? Si eso terminase allí, no estaríamos en el Evangelio. Si eso terminase, no estaríamos en el Evangelio.
El Evangelio se termina con un grupo de discípulos, Jesús, que como nos dice el Evangelio de Mateo, algunos se prosternaron y otros dudaron, es decir, una comunidad de hombres, ¿no? Mujeres, ¿no? A quien se les confía una misión, anunciar el Evangelio. ¿No? Y exactamente pasa lo mismo en el mensaje de Lourdes. Bernardita recibe todas esas palabras de la Virgen que hemos recorrido escuetamente, tratando de descubrirlas un poquito. Y en la 13ª aparición, como en el Evangelio, he aquí que la Virgen confía a Bernardita una misión, exactamente como el Evangelio, diciéndole, vaya a decir a los sacerdotes que se construya aquí una capilla y que se venga en procesión. Jesús resucitado le dijo a María Magdalena que vaya a decirle a sus discípulos que les daba cita en Galilea. Y así encontramos toda una serie de personas enviadas por Dios que por lo generalmente, aparentemente, no valían gran cosa. Bernardita es, si estamos hablando acá, si conocemos Lourdes, porque esta niña de 14 años habló. Habló, pero es la gracia la que hablaba, la que pasó a través de esas palabras de Bernardita. En la 13ª aparición, la Virgen le dice a Bernardita, entonces vaya a decirle al sacerdote, al cura párroco, que se construya una capilla y que se venga en procesión. Sería muy largo explicar todo eso, porque el recibimiento que tuvo en un primer tiempo con el cura no fue para nada fácil, y se entiende. Construir una capilla con un sacerdote ya endeudado por otras obras que estaba haciendo, un hombre muy bueno, de gran corazón. Primer inconveniente. Segundo inconveniente, ¿por qué construir una capilla allí donde no hay absolutamente nada? Tercer inconveniente, que se venga en procesión. Las procesiones en aquellos años se hacían únicamente si había una autorización muy especial del obispo. Esta niña, después de haber llevado ese mensaje, que tuvo sus idas y sus vueltas, dirá las únicas palabras, cumplí con lo que me mandaron, nada más que eso. Pero hay un problema más grave todavía. ¿Quién es esta señora que habla en esa gruta y que pide capillas, procesiones, etcétera? No lo sabemos. Nosotros hoy hablamos de la Virgen, pero ahí en ese momento nadie lo sabe. Pero quedémonos con la primera frase. ¿Por qué la Virgen dice construir, que vaya a decir a los sacerdotes, que se construya una capilla y se venga en procesión? La capilla que se construyó en Lourdes y que se construyeron en tantos otros lugares del mundo, no son nada más que una imagen muy pálida de otra realidad. El Evangelio, la fuente, la conversión, la oración, todo eso de lo que habló ya el mensaje, todo eso no lo vivimos solos, lo vivimos con los demás. Jesús vino, ¿no es cierto?, a que nos encontremos, para poder construir algo nuevo entre todos. Entonces, construir la capilla significa construir la iglesia. Y siempre la palabra sacerdote no es que los laicos no tengan su lugar. La Virgen podría haber dicho, vaya a decirle a mis hijos. No, el sacerdote, el ministerio sacerdotal está al servicio de la gracia bautismal de los laicos. La iglesia se construye a partir, ¿no es cierto?, del ministerio de Cristo, y los sacerdotes son los ministros de Cristo, es un servicio, no es un poder. Entonces, construir la iglesia, con todo lo que eso hoy significa en nuestra sociedad, construir una realidad nueva en este mundo que Dios no condena, que ama, pero a quien le entrega su propio Hijo. Y el encuentro con Cristo se realiza siempre en el encuentro con los demás. No lo olvidemos. Cada vez que lo hicisteis a uno de estos pequeños, a mí me lo hicisteis. Y luego la procesión. La procesión, en el lenguaje de la época, que era el patuá, significa de muchos pueblos nos reunimos y hacemos una marcha juntos, caminamos juntos. Es
Y significa construir la iglesia, significa de tan diferente que somos muchas veces, o de tantos lugares distintos que venimos, nos unamos y construyamos algo mientras marchamos en esta historia, en este mundo. Y justamente la Eucaristía, cuando nos es dada no para que cada uno vuelva a su casa con su Jesucito en el alma. Esa devoción no es cristiana. La Eucaristía nos es dada para capacitarnos para hacer como Jesús hizo, dar mi vida por los demás, dar mi vida por los demás. Tomad y comed, esto es mi cuerpo, tomad y bebed, esta es mi sangre. Haced esto en memoria mía. ¿Qué hay que hacer? La Eucaristía me es dada justamente para poder hacer como Jesús hizo. Y una comunidad solamente se puede construir si los unos y los otros estamos dispuestos a darnos y entregarnos. Luego, por supuesto, entonces estas palabras de la Virgen son también muy relativas a su Hijo, porque la Iglesia, la comunidad cristiana, se construye a partir de la persona de Cristo. Y a partir de la persona de Cristo, bueno, con los ministros de Cristo, la oración. Si usted me pregunta si hoy, ¿de qué está compuesta la Iglesia? ¿Cuál es la santidad de la Iglesia? ¿Cuál es nuestra santidad? No hay que ir a buscar lejos. La santidad, nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, que es la santidad de la Iglesia. Está compuesta de fracción del pan, la Eucaristía, está hecha de oración, está hecha de caridad, está hecha de caridad fraterna, está hecha de vida en común, está hecha de la enseñanza de los apóstoles. Y esta niña, tal como era, fue llamada a anunciar y a decirle al párroco esto. Pero ¿por qué el párroco creyó? ¿Por qué el párroco creyó? El párroco no creyó porque Bernardita era buena, porque era pobre, no. El párroco creyó sencillamente porque porque Bernardita en su corazón llevaba una gracia que le fue dada, ¿no? Como Dios nos da la gracia a cada uno, y habló de esto y testimonió de esto. Y es eso lo que convirtió al cura y que creyó y se lanzó a hacer esa capilla que hoy es conocida en el mundo entero y donde se construyeron todas tantas capillas. Aquí en San Sebastián también hay algunas, y es gracias al testimonio de esta niña. Y eso hoy también sucede en nuestra vida. Si yo a usted le preguntara, miren, ¿quién le habló de Dios por la primera vez? Su padre, su madre, un catequista, y usted creyó. No fue a pedir las pruebas, creyó. A mí también me habló alguien de Dios, creí, ¿no es cierto? Y bueno, y me basta con eso. Pero al mismo tiempo cada uno de nosotros también habló de Dios, y no sabemos por qué, pero otros creyeron. ¿Significa esto qué? Y termino Nosotros veneramos a la Virgen, a María como Virgen y Madre. Virgen en la Biblia significa depositaria en tesoro. Y Madre, fecundidad. Ese tesoro tiene sentido si se lo da. Y de alguna manera el cristiano también es Virgen y Madre, porque es depositario de la buena noticia del Evangelio y al mismo tiempo entrega y da el Evangelio con su testimonio. Y es lo que María le comunica a Bernardita, y Bernardita ese tesoro se lo comunica al párroco. Entonces es virgen, porque es depositaria de esas palabras, y madre, porque la fecundidad de esas palabras es el hecho que estemos aquí nosotros dos hablando de esto. Pero ¿cómo sabemos que esa aparición era la Virgen? Porque la Virgen, y terminamos, en la 16ª aparición, revela, le dice el nombre a Bernardita. El cura párroco se da cuenta que algo pasa, pero le dirá a Bernardita que la señora diga su nombre. Y el 25 de marzo de 1858, Bernardita va a la gruta y por 3 veces le hace la pregunta a la Virgen: ¿tendría usted la amabilidad de decirme su nombre? Por 3 veces la Virgen sonríe, y a la 4ª vez, Bernardita nos dirá,
extendiendo sus manos hacia la tierra, juntando las manos a la altura de su pecho y mirando hacia el cielo, le dirá: yo soy la Inmaculada Concepción. Bernardita recibe este nombre. Ese nombre para Bernardita no significa absolutamente nada, pero es muy importante, por dos motivos. El primer motivo, porque es el párroco que le ha pedido que le haga la pregunta a esta niña, y en su ingenuidad Bernardita se dice: cuando yo le lleve este nombre, esta niña, el párroco va a construir una capilla. Y en segundo lugar, ¿sabe por qué ese nombre es importante para Bernardita? No porque la remite a un dogma de la Iglesia, porque ella ignora todo de la religión. Ese nombre es muy importante porque es el nombre de esta persona que yo amo y que me ama. Si mi hijo, no tengo hijos, si mi hijo se llama Enrique, cuando yo escucho ese nombre no me remite al rey Enrique IV, sino que me remite a mi hijo. Tiene una resonancia especial y a ese nombre yo lo pongo aparte. No lo pongo en la lista de mis teléfonos, lo pongo aparte. Eso se llama santificar el nombre. Si mi hija se llama Cristina, eso no me remite a una reina, me remite a mi hija. Entonces ese nombre a Bernardita no la remite a un dogma, la remite a una persona. Es la relación que tiene con una persona. Pero lo más interesante, y vamos a terminar con esto, ¿qué es lo que significa ese nombre? En primer lugar, la Virgen dice: yo soy. ¿Quién dice en el Evangelio yo soy? Jesús. Yo soy la vida, yo soy la puerta, yo soy la verdad, yo soy la resurrección. La resurrección para el cristiano no es un concepto, no es un estado de vida, es una persona, la persona de Jesús. Y Jesús dice: yo soy. Y la Virgen habla como Jesús porque le pertenece totalmente. Pero al mismo tiempo ese yo soy es algo muy profundo. Usted sabe que ni usted ni yo sabemos quiénes somos. No lo sabemos. El libro del Apocalipsis nos dice que al final de los tiempos cada uno recibirá, es una imagen por supuesto, una pequeña piedrecilla blanca. La piedrecilla blanca es la vida de Dios en la Biblia, donde estará escrito el nombre de cada uno de nosotros. Y el nombre es personal. Usted tendrá la suya, yo tendré la mía. Y parece que habrá grandes sorpresas. ¡Ah! Esto soy yo para Dios. He aquí quién soy yo para Dios. La mirada que tenemos sobre nosotros mismos está muy distorsionada porque estamos heridos por el pecado. No sabemos quiénes somos. Y un día vamos a recibir nuestro propio nombre. Yo soy. He aquí quién soy yo para Dios. Una madre cuando mira a su hijo ve lo bueno que hay en el corazón del hijo. El hijo no lo ve, pero la madre lo ve. Es la mirada verdadera. Entonces, eso es el sentido. Yo soy. Es esta mujer que pertenece enteramente, completamente a su hijo. Luego dice: yo soy inmaculada. Inmaculada, empezamos a... Yo me pongo de rodillas frente a la pureza moral de la Virgen. Pero la palabra inmaculada en la Biblia significa Dios hace todas las cosas nuevas. Dios renueva todo. Por suerte, por suerte. Un día seremos todos inmaculados. No habrá más pecado. Seremos todos como Dios mismo es. Lo veremos tal cual es. Es decir, ese yo soy, ¿no es cierto?, se manifestará enteramente en nuestra vida. No habrá más obstáculo entre Dios y nosotros. Y luego dice concepción. Concepción significa alguien que fue concebido y que tiene el poder de concebir. Nosotros fuimos concebidos en la vida de Dios. Y eso que Dios concibió en nosotros lo damos a los demás, la fecundidad. Entonces ese yo soy la Inmaculada Concepción significa yo soy aquella que pertenece totalmente a mi Hijo. Y porque le pertenezco, mi vida es siempre nueva. Y lo propio de la vida es la fecundidad. Uno de los primeros capellanes, sacerdotes de Lourdes, dirá esto:
El futuro de Lourdes es la Inmaculada Concepción. Y continúa, en efecto, cuando contemplamos a la Inmaculada, nos damos cuenta quiénes somos nosotros para Dios. Y ahí comprendemos que ni la miseria, ni el pecado, ni la muerte tienen la última palabra sobre nuestra humanidad. La última palabra pertenece a Dios. Y el signo para nosotros de esa última palabra pronunciada por Dios es la Inmaculada Concepción. Pues muchísimas gracias, Padre Horacio, por sus palabras, por habernos adentrado un poco más en lo que es de verdad Lourdes. Muchas gracias. Muchas gracias a usted y a todos los demás que han hecho posible esto, bueno, y que Dios nos bendiga. Eso, que Dios nos bendiga. Sean felices. Muchas gracias.